presenta WowMX.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Legisladores, en el sentido de que la conveniencia de no ver, por un lado, el clima, sus variables, las variables que pueden ser cuantificadas, observadas, medidas en su evolución, y el desarrollo que satisface las demandas ciudadanas en todos los niveles: vivienda, educación, alimentación, etc. Se necesitan ver de forma integral las variables que se miden por el clima, que ya las enumeramos, con las variables con las que se miden los objetivos del desarrollo sostenible. Y en ambos casos, tanto como han venido cambiando, variando, modificándose, mejorándose las ideas de cambio climático, de igual manera están variando las ideas sobre lo que nos va, cómo debemos hacer para desarrollarnos mejor. También ahí se ha evolucionado a lo que ahora conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible. Esto nos debe llamar a la reflexión en relación a nuestro accionar, en relación a nuestras normas, en relación a la iniciativa legislativa. Saber comprender que así como no ha sido variable el enfoque para abordar el clima, tampoco ha sido fijo el enfoque para variar el desarrollo. Por tanto, los ingenieros, la sociedad en general, los profesionales que trabajamos en base a normas de comportamiento, normas de procedimiento, etcétera, necesitamos mecanismos, formas para hacer llegar a las autoridades gremiales, públicas, nacionales, nuestras inquietudes para que se mejoren los enfoques y las normas, tanto del clima como del desarrollo, con vistas a incidir en los desastres. Eso es bien importante. Analizar, tomar determinaciones y desarrollar acciones que nos permitan, a medida que se aumentan los conocimientos, a medida que podemos mejorar las prácticas, tanto para mejorar e incidir en las variables climáticas como en las variables del desarrollo. En general, hay 3 etapas bien claras sobre estos enfoques de los desastres. Una que la mirábamos como una simple amenaza. El terremoto en sí mismo se convertía en un desastre, se percibía como un desastre. Después se comenzó a ver que los ingenieros, sobre todo los arquitectos, los químicos, ramas afines, podían hacer cosas para que una vez que ocurriera el terremoto los daños fueran menores. Esas 2 ideas se complementaron y dieron lugar al desarrollo sobre la idea y a la concepción del desastre. Después nos dimos cuenta que podíamos hacer más, que dependiendo del comportamiento que adoptábamos antes, durante y posterior al desastre, también podíamos salvar bienes y salvar propiedad. La amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad, la resiliencia, todo eso fueron configurando un nuevo enfoque, modelaje del abordaje de los desastres en la década de los 80, los 90, hasta llegar a la actual, en el concepto de vulnerabilidad y resiliencia son claves para el abordaje. La vulnerabilidad al saber que si se produce un fenómeno natural, él por sí mismo no nos va a causar daño. La vulnerabilidad
cuando encuentra una población, una urbanización, sin la suficientemente preparación, ya sea de ingeniería o de organización social o normativa o de la preparación del ciudadano, es lo que se conjuga para producir las cuestiones negativas propias de ese fenómeno natural. De tal forma que un rol importante del sector profesional en toda la área, que ahora se ha vuelto multidisciplinario. Los desastres no solo son vistos desde el punto de vista de la meteorología, desde el punto de vista de la ingeniería. Está predominando un enfoque cada vez más fuerte e importante en asuntos interinstitucionales, interdisciplinarios. Las ciencias sociales comienzan a jugar un papel preponderante en el abordaje de los desastres. Ya escuchamos a expositores anteriores mencionar sobre la utilidad de la comunicación. De igual manera la psicología, cómo el ser humano percibe, capta, procesa la información que le permite adaptar una forma apropiada o inapropiada con relación a la amenaza o con relación a lo que debe hacer para disminuir la vulnerabilidad. La realidad es que, así como han venido evolucionando las variables climáticas y su efecto en el desarrollo, los desastres también continúan aumentándose en magnitud, en frecuencia y en variedad. Quisiera hacer también referencia como otra variable a considerar, además de las climáticas, las del desarrollo, la interdisciplinaridad, la interinstitucional, la situación que comienza a ser documentada muy ampliamente en los informes de agencias especializadas mundiales, que se refiere a lo de los desplazamientos. Cada vez se producen mayores desplazamientos debido a los problemas climáticos. Son temas de un abordaje más reciente, pero se menciona que son millones de personas las que crean sus hogares cada año. Y que no se tenían mayores registros de más personas en situación de desplazamiento interno que en la actualidad debido a la situación del clima. Sigamos configurando el problema entonces. El problema no es solamente abordar el daño que estamos causando también incluso a la ecología, no solamente a los bienes y a los seres humanos, sino que después nos queda una ecología dañada que no puede reproducir suficientemente nuestro trabajo humano para los alimentos. Tenemos que hacer relaciones directas entre las variables climáticas y los objetivos del desarrollo y los desastres. Se vuelve imprescindible que actuemos de esa manera. Al actuar desde esa triple óptica, posiblemente podamos incidir de manera favorable en la manera como estamos invirtiendo nuestra energía y nuestros recursos. Según algunas cifras que se mencionan, se gasta dinero para prevenir un desastre, al actuar sobre las vulnerabilidades, al actuar sobre los riesgos, al diseñar acciones de mitigación o adaptación. ¿Sí? Se invierte recursos, energía, talento humano. También
le dedicamos recursos a la recuperación. Inmediatamente que pasa el desastre, tiene la sociedad, los gobiernos, el Estado, la obligación de atender a esas poblaciones que han sido afectadas. También se gasta. Pero si comparamos el gasto de la prevención con el gasto de la recuperación, son sumamente pequeños en relación a los recursos y gastos que dedicamos al momento de la atención. Quizás, a manera de reflexión, si logramos combinar las variables climáticas con el desarrollo y los desastres, pudiéramos desarrollar un sentimiento de ir trabajando por etapas hasta lograr hacer las proporciones que la ciencia, la técnica, el conocimiento y la experiencia se considera apropiada. Pero todo apunta que la situación actual requiere mejor balance en el uso de los recursos entre la prevención, la atención y la recuperación. Concluye, orador. Sí, con mucho gusto. De tal forma que desde la perspectiva del comité técnico tenemos en primer lugar la misión de cooperar al progreso de la ciencia y la tecnología. Ese es nuestro primer mandato. Nuestro primer mandato nos obliga a hacer promover a nuestras organizaciones por países de cualquier región de Panamérica a que dé su contribución de acuerdo a las necesidades del desarrollo y la factibilidad en cuanto a necesidad, posibilidad y capacidad de los países. De tal manera que de esa forma se forman los comités técnicos. Y fue así que la Asamblea General de nuestra organización, la Unión Panamericana de Organizaciones, sensible ante la vulnerabilidad económica social de nuestros habitantes, de nuestros países, sabiendo del rol de la ingeniería y los nuevos requerimientos del desarrollo, logró formar, implementar, promocionar en conjunto con los países panamericanos, sus regiones y su comité especializado, el comité técnico para gestionar los desastres. Esa es la manera como estamos abordando desde la perspectiva de los comités técnicos el abordaje del problema de los desastres. No quisiera pasar desapercibido un nuevo elemento y se trata de los marcos internacionales. No estamos solos los panamericanos, no están solamente los amigos, los buenos amigos, los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos centroamericanos. Tenemos un cuerpo normativo mundial, los marcos de actuación que están siendo sugeridos. En este caso, el marco de Sendai, que plantea muy buenos objetivos, dedica también esfuerzos y recursos, tiene muchos estudios y tiene prioridades a desarrollar. También tenemos de por medio a las organizaciones financieras internacionales. Ya se dieron cuenta que no pueden seguir financiando obras si no están financiando al mismo tiempo los estudios, las acciones, los recursos necesarios para la prevención, mitigación, adaptación relacionada a los desastres, y están alineando esos objetivos. A la hora de hacer los estudios con la nueva modalidad, alinean esos estudios y, muy buena noticia, ellos anuncian incrementos de flujo financiero para estos menesteres. De tal forma que, a manera de conclusión, yo hago ver que tenemos que seguir trabajando a nivel interdisciplinario, a nivel
mundial y a nivel regional, porque hay retos y oportunidades que cumplir. Entre ellos, que este comité técnico que está a la orden de ustedes, a la orden de los legisladores, a la orden de las organizaciones, por medio de la UMAI perfecta, mi consejo directivo perfectamente nos pueden abordar. Estamos a sus apreciables órdenes. Si hubiera alguna pregunta, ahí dejo la presentación, mi dirección y los documentos bases que a mi juicio es conveniente que estén presentes en una base de datos actualizada para los que quieran consultarlo. Siendo así, yo reitero mis agradecimientos y mis gracias a UMAI, a la honorable Cámara de Diputados por esta oportunidad de intercambiar con ustedes. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Oscar Berríos por esta presentación que nos acaba de compartir, y hacemos un paréntesis para despedir a algunos integrantes de nuestro presidio. Invitamos al ingeniero Oscar a que nos acompañe ahora en el presidio para la continuidad de este foro, si tiene a bien, por favor. Muchísimas gracias y permítanme ahora que quiero mencionar antes de ello la integración del ingeniero Oscar Berríos a este presidio y agradecer a los presidentes que permanecen en él. Toca el turno. Quisiera saber si está en la modalidad virtual o presencial la maestra en ciencias Alejandra Margarita Méndez. Ok, ya está por aquí compartiendo el material que nos va a proyectar. Muchas gracias al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, vicepresidente de la UMAI, por la invitación para participar en este interesante foro. Buenos días al honorable presidio. Buenos días a todos y todas. La plática que vamos a tener va a ser sobre 50 años de ciclones en México. Aquí como datos importantes es que los ciclones tropicales son los fenómenos meteorológicos más destructivos que existen. México es un país muy rico en recursos naturales y gracias a la riqueza que tiene es gracias al clima. También algo muy importante de nuestro país es que México es el único país en el mundo que puede tener el impacto de dos ciclones a la vez, uno por la parte del Atlántico y otra por el lado del Pacífico. Además de ser México rico en recursos naturales, también es rico en generación de huracanes. El 80% de los huracanes que se generan por el lado del Pacífico nororiental se generan en el Golfo de Tehuantepec. Siguiente, por favor. La meteorología es la parte de la física que se encarga del estudio de los fenómenos meteorológicos que ocurren en la atmósfera. La institución que tiene como función generar la información oficial de carácter público que describe las condiciones atmosféricas es la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Difundir la información meteorológica por los diferentes medios de comunicación es responsabilidad del Servicio Meteorológico Nacional. También otra responsabilidad que tiene el Servicio Meteorológico es dar acceso al público y al Sistema Nacional de Protección Civil para informar sobre el comportamiento de un fenómeno meteorológico, así como su evolución. Siguiente, por favor. México es miembro de la Organización Meteorológica Mundial. Se apoya también de instituciones extranjeras como es la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera, que se conoce con el nombre de la NOAA, y del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida. Toda la información que se genera a nivel mundial se comparte en diversas regiones y esa información que se comparte se analiza a través de mapas o de modelos numéricos de pronóstico. Siguiente, por favor.
La variabilidad climática de México depende básicamente por la circulación general de la atmósfera, también del calentamiento del sol, la ubicación geográfica de México y la orografía que tiene. Los vientos predominantes en nuestro país son los vientos alisios y las deformaciones que se producen de esos vientos es lo que puede originar bajo ciertas condiciones a los ciclones tropicales. Siguiente. Los estados del norte de nuestro país se ubican entre los 25 y 30 grados de latitud norte, donde predominan las altas presiones asociadas al descenso de aire, lo que inhibe la formación de nubes y determina que estos estados tengan por naturaleza un clima seco. El 90% del área que ocupan los estados del norte tienen un clima seco a muy seco. El 10% restante corresponde a la parte sur de Nuevo León y Tamaulipas, con un clima templado húmedo. Los fenómenos meteorológicos que tienen efectos sobre nuestro país están muy bien definidos en época de invierno y en época de verano. En época de invierno podemos hablar de los frentes fríos o nortes, de tormentas invernales, de corrientes en chorro, de vaguadas polares. Y en verano tenemos canales de baja presión, monzón de Norteamérica o monzón mexicano, los ciclones tropicales, la afluencia de aire húmedo tanto del Pacífico como del Atlántico y las ondas tropicales. Los fenómenos meteorológicos de invierno, en este caso tenemos un descenso de una masa de aire frío. El descenso de masas de aire frío por el lado frontal es lo que se conoce con el nombre de frente frío. Al descender esa masa de aire frío, va empujando la masa de aire caliente y al colocarse sobre la parte del Golfo de México es lo que produce el norte o los vientos del norte. Siguiente, por favor. Ese descenso de temperatura en invierno propicia que disminuya la temperatura tanto en los estados del norte como en los estados del centro. Puede haber un descenso de temperatura hasta de 20 grados en el caso de los estados del norte. En el caso de los estados del centro, ese descenso pues es menor. Sin embargo, está muy bien definido cuando las masas de aire frío descienden. Ese descenso de masas empieza a partir de los meses de septiembre. Tenemos el monzón mexicano. El monzón mexicano es un fenómeno meteorológico que se desarrolla principalmente en la parte noroeste de nuestro país. De hecho, el monzón mexicano es lo que está propiciando lluvias y efectos en lo que es los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango. No sé si recuerden que hace unos días hubo problemas en Nogales, en Sonora, que hubo unas fuertes inundaciones. Esto es debido al monzón mexicano, que es un fenómeno que inicia en el mes de junio y puede terminar en agosto o incluso prolongarse entre las primeras semanas de septiembre. Siguiente, por favor. Las vaguadas al internarse en nuestro país. Las vaguadas, cuando hablamos de vaguada, lo único que debemos de entender es que una vaguada es como un canal, ¿sí? Cuando hablamos de una baja presión, hay que imaginarse como si fuera un hoyo. Si hablamos de una alta, como si fuera una montaña. Y si hablamos de una vaguada, es como un canal. Y entonces, como el aire es un fluido, no puede quedarse ese hoyo o ese canal descubierto. Entonces es cuando el aire o la atmósfera empieza a buscar su equilibrio y es cuando se propicia el mal tiempo. Y si hay humedad, pues da origen al desarrollo de nubes convectivas que se conocen con el nombre de cumulonimbus. Esas nubes pueden alcanzar una altura hasta de 10 kilómetros de alto. Las ondas tropicales siempre escuchamos en el radio que una onda tropical va a cruzar la península de Yucatán o va a pasar por los estados del centro. Las ondas tropicales, como les indiqué, son deformaciones de los vientos alisios y esas ondas tropicales tienen un promedio de generación de 40 a 45, las que pasan por nuestro país, y el 60% de esas ondas tropicales pueden dar origen a un ciclón tropical.
Las ondas tropicales son fenómenos que vienen cargados de mucha humedad. De hecho, no sé si recuerdan el día de ayer, que llovió muy fuerte aquí en la Ciudad de México, fue por el paso de una onda tropical. Esas ondas se mueven al oeste en promedio de 15 a 20 kilómetros por hora y llegan hasta que salen al Pacífico por el lado de Jalisco. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el desplazamiento de las ondas, que como ya lo indiqué, es hacia el oeste. Y esas ondas dejan bastante lluvia. Incluso estas ondas pueden llegar a dejar un poco más de lluvia que algún huracán. Siguiente, por favor. Los huracanes, en este caso, los huracanes es el fenómeno de mayor intensidad dentro de la clasificación de ciclones tropicales. El nombre genérico es ciclón tropical. Y de ahí podemos tener depresión tropical, tormenta tropical y el huracán. Estos se generan cuando la temperatura del agua del mar está por 27 grados, arriba de 27 grados centígrados. Ahorita la temperatura del mar, tanto en el Golfo como en el Atlántico, está arriba de los 28 grados. Entonces estamos con meses de más desarrollo de huracanes, son el mes de agosto y septiembre, porque la temperatura está bastante alta. Se requiere un porcentaje de humedad del 80%, más del 80%, para que se puedan desarrollar las nubes convectivas o cumulonimbus, y que no haya viento, que haya cambio para que se pueda desarrollar. Siguiente, por favor. El huracán tiene una estructura, tiene un ojo, ese ojo puede tener un tamaño de 10 kilómetros hasta 100 kilómetros y se caracteriza porque en el ojo hay buen tiempo. En las paredes, no, en las paredes es donde el tiempo es el más severo y donde se tienen los vientos más fuertes y las precipitaciones más fuertes. Las bandas nubosas, pues ya la distribución que tiene el ciclón y que esas bandas van cargadas de mucha humedad. A su vez, el ciclón tropical, cuando nos lo imaginamos, o el huracán, debemos de saber que tiene 4 cuadrantes el huracán, y esos cuadrantes se determinan por su dirección de desplazamiento. El cuadrante más peligroso es el del lado derecho, ¿sí? El del lado derecho, las regiones que sean impactadas por el cuadrante de la derecha y el primero, son las comunidades que van a ser más afectadas, porque van a recibir los vientos más fuertes y las precipitaciones más fuertes. Siguiente, por favor. La depresión tropical se caracteriza porque tiene vientos de 45 a 62 kilómetros por hora. La tormenta tropical de 63 a 118 kilómetros por hora. Y un huracán ya tiene vientos de 119 a 153 cuando es categoría 1. Cuando los vientos de un sistema son mayores a 119 kilómetros por hora, ya se define que es un huracán y por lo tanto va a tener mayores efectos. Siguiente, por favor. Cuando se hacen los pronósticos de trayectorias, se hacen a través de muchos modelos numéricos de pronóstico. Se supone que tiene y se define lo que se conoce como un cono de incertidumbre. Este cono de incertidumbre lo que indica es la posible trayectoria que puede tener el ciclón, ¿sí? O sea, no es el área que va a afectar, sino en función de la línea que está en medio del cono, podemos determinar o se va por la línea que va por el centro, o se va por la línea que está a la derecha, o se va por la línea que va a la izquierda, ¿sí? Entonces no hay que confundir el cono de incertidumbre como la zona donde va a afectar, porque donde se afecta es en base al cuadrante o los cuadrantes del ciclón. Esto, el cono va asociado a la trayectoria. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llama? Septiembre es el mes históricamente con el mayor número de huracanes que han afectado a México y representa el 36.7% del total. Bueno, hay que compartirlo. Porque justamente sigue. Los huracanes traen algunos daños, pero también traen beneficios. La mayoría son más beneficios que daños. Recargan los mantos acuíferos, aumentan las reservas de agua en las presas. Los ciclones también regulan la temperatura del agua del mar, permiten almacenar agua en las presas, principalmente para los suministros de los ciclos agrícolas y generar energía eléctrica,
limpian Bastante. los ríos y Sí, arroyos, bastante, ¿no? mitigan la 20 minutos. sequía, contribuyen a mantener las selvas y los bosques. Sí, es que inició. El aquí movimiento que fue provocan desde los el ciclones inicio. ocasiona que el mar se agite, lo que ayuda a desaparecer ¿quieres bacterias la- acumuladas. Siguiente, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con una base de datos nacional. Perdón. El Servicio Meteorológico Nacional se creó en el año de 1877. De hecho, este año cumplió 145 años el Servicio Meteorológico. Entonces, se cuenta con una base de datos que tiene más de 65 millones de registros. Derivado de esa base de datos, nos dimos a la tarea de desarrollar unas estadísticas que comprenden los 50 años de ciclones en México, que es de lo que vamos a hablar también. Siguiente, por favor. Durante 50 años se han generado por la parte del Pacífico 867 ciclones, de los cuales 170 han impactado costas del Pacífico. Siguiente, por favor. El mes donde se ha registrado el mayor número de impactos por el Pacífico es en el mes de agosto. Siguiente, siguiente. Siguiente. Ujú. Y ahí fue un tache para. El promedio de para mí ciclones que no se me generan ocurrió apuntar. en el Pacífico es de 15. Sí, Los datos extremos indican 24 como máximo y 4 de mínimo. En el caso del Atlántico tenemos 830 ciclones tropicales generados en 50 años, de los cuales 100 han impactado algún estado de nuestra costa. De esos ciclones tropicales del Atlántico, los que más se han generado han sido en el mes de septiembre. Entonces, ahorita la información que estamos recibiendo en este momento es para darnos cuenta que si hablamos del Pacífico, en el mes de agosto es cuando más ciclones tropicales vamos a tener que pueden impactar. Y en el mes de septiembre va a ser por el lado del Golfo de México. Siguiente, por favor. La climatología indica un promedio de 12 ciclones por parte del Atlántico. En total, entonces, tenemos en 50 años 1,697 ciclones, de los cuales 270 han impactado a nuestro país. Esto representa un 15.9% de ciclones que han impactado. Siguiente, por favor. En cuanto al porcentaje de los impactos que se tienen, el estado que mayor número de impactos tiene es Baja California Sur, con un 17% de probabilidad. Le siguen en segundo lugar Veracruz, con 13.3%, y hay un empate de impacto entre Quintana Roo y Sinaloa, con un 12.2%. ¿Qué esperamos para este 2022? El pronóstico. Siguiente, por favor. Por el lado del Pacífico, se está esperando de 14 a 19 ciclones tropicales. Por el lado del Atlántico, de 16 a 21. Siguiente, por favor. En el caso del Pacífico, se esperan que se generen de 8 a 10 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes y de 2 a 9 huracanes categoría 3, 4 y 5. En el lado del Pacífico, aquí tenemos los nombres que los ciclones pueden tener. De hecho, el nombre se les da a partir de que son tormenta tropical. Ahorita ya vamos en IBET, ¿sí? IBET fue el último sistema que se desarrolló en el Pacífico. El siguiente que se genere, pues va a ser Javier. Siguiente, por favor. En el lado del Atlántico tenemos el pronóstico de 16 a 21, de los cuales se esperan 10 a 11 tormentas tropicales, 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2, y de 2 a 4 huracanes categoría 3, 4 y 5. En el lado del Atlántico vamos solamente con 3 sistemas que se han generado: Alex, Bonnie y Colin. De hecho, Bonnie atravesó del Caribe hacia el Pacífico. Hace un momento les comentaba que México es el único país que puede ser impactado por 2 ciclones al mismo tiempo, pero también un ciclón puede pasarse del Atlántico al Pacífico.
¿sí? En este año tenemos el caso de Bonnie, que pasó del Caribe al Pacífico, ¿sí? El año pasado tuvimos al huracán Grace. El huracán Grace se formó en el Caribe, atravesó la península de Yucatán, cruzó el Golfo de México, se internó por Veracruz, pasó por los estados del centro, se fue hasta Jalisco, llegó al Pacífico y se convirtió en el ciclón tropical Marte, pues por la cantidad de energía que llevan. De hecho, los huracanes se debilitan cuando tocan tierra, siempre y cuando se encuentren con montañas. Por el rozamiento que tienen, pues se van debilitando. Si no encuentran montañas, pues se siguen de largo. O si son tan fuertes, pueden cruzar las montañas y más estados, como en el caso de Grace, que cruzó todo, pues toda la parte central de México. Los ciclones tropicales que llevamos en el 2022, llevamos 9 por el lado del Pacífico y llevamos 3 por el lado del Atlántico. Aquí es importante mencionar que la generación de los ciclones en el caso del Atlántico se ha rezagado un poco debido al polvo del Sahara. Entonces esperamos que una vez que se limpie la atmósfera por la parte más cercana a lo que es África, esta situación va a permitir que se van a ir las partículas de polvo del Sahara y va a permitir que se puedan generar los ciclones en el Atlántico. De hecho, el pronóstico de ciclones es como se indicó, que se genera de 16 a 21. Entonces, ahorita estamos en un punto en donde se espera gran actividad ciclónica en lo que resta del mes de agosto y septiembre. De hecho, la temporada de ciclones tropicales termina hasta el 30 de noviembre. Muchas gracias. Dando continuidad al programa, toca el turno ahora del ingeniero Ulises Galván, quien es vicepresidente del sector agua de la Asociación Mexicana de Empresas del ramo de instalaciones para la construcción, AMERIC, que nos va a hablar acerca del agua en México alcanza para todos, al cual le cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos. Adelante. Buenos días a todos. Ulises Galván, vicepresidente del sector de agua de la Asociación Mexicana de Empresas del ramo de instalaciones, AMERIC, ingeniero civil de profesión, especialidad en dinámica de fluidos, hidráulica de tuberías. El día de hoy quiero presentar a ustedes un tema que hace muchos años a mí me hizo mucho ruido. Me hice esa pregunta y me di a la tarea de responderla por motivos personales y por medios personales, y hoy quiero compartirles lo que encontré. Adelante, por favor. Antes de poder responder esa pregunta, quiero presentarles a ustedes algunos conceptos e ideas básicas. La primera, la problemática del agua creo que es conocida en alguna medida por todos, pero no siempre entendemos esto desde un punto de vista técnico. Por principio, quisiera comentarles que la cantidad de agua que existe en el planeta ha sido la misma desde que se creó la Tierra como la conocemos, es decir, desde que existen los dinosaurios, es la misma cantidad de agua, no ha cambiado. Se repite un ciclo de lluvia incesantemente y ese es el flujo que conocemos como ciclo del agua. La cantidad de agua que existe en el planeta, de agua dulce, es finita, depende de la fuente que ustedes consulten. Podemos hablar que es hasta del 87% del agua del planeta. No toda el agua la encontramos en forma líquida, también está en otras formas como glaciales o permafrost. También esta agua, el agua que se encuentra en los mares, pues también es algo que me preguntan mucho. Dicen, bueno, pues es que el agua del mar es muchísima. Lo que pasa es que el agua del mar es una película delgada con respecto a la superficie del planeta. En realidad no es un volumen que podamos aprovechar como tal, porque desalinizarla es muy caro y se hace inviable. Además, el mundo cada vez requiere más agua por el incremento poblacional y las actividades productivas del ser humano. Adelante, por favor. Hay otros conceptos que quiero presentar a ustedes, como la huella hídrica, que es el volumen anual total de agua dulce que consume una persona, inmueble, ciudad o país. Es decir, toda actividad humana y todos los seres humanos tenemos o dejamos una huella hídrica, que es el agua que consumimos. Puede ser la que consumimos en nuestra casa para todas nuestras actividades o a nivel ciudad. También otro concepto que quiero presentar es el flujo virtual de agua. Cuando una ciudad tan grande como la Ciudad de México requiere recursos y productos que son traídos desde otro lado, estos productos requieren una cantidad de agua para su producción.
Es decir, se consume agua en un lugar lejano y estos productos son trasladados a la Ciudad de México en este ejemplo, con lo cual existe un flujo virtual de agua, es decir, la Ciudad de México está consumiendo virtualmente agua en otro lado Sí, para poder trasladar esos productos para su consumo. Adelante, por favor. Ejemplos de la huella hídrica y flujo virtual del agua, bueno, puedo mencionarles también dependiendo de la fuente de donde lo consulten. Una playada de talla mediana consume aproximadamente 200 litros por unidad para su producción. También tenemos, por ejemplo, el arroz, se requieren aguas con 3.000 a 4.000 litros de agua por kilo, el queso 5.000 litros por kilogramo, el pollo, por ejemplo, se requieren 3.900 litros de agua por kilo. Toda esta cantidad de agua abarca el agua desde que se alimenta, desde que se está criando al animal, hasta que se está empacando y entregando el producto al consumidor. Entonces abarca todo el ciclo completo. Entonces, si ustedes se fijan, objetos tan cotidianos, productos tan sencillos como una camiseta o como un kilo de huevo requieren una enorme cantidad de agua. Es por eso que yo siempre les he comentado con quien platico el tema que desperdiciar alimentos también es desperdiciar agua. Cuando nosotros desechamos todos los alimentos que no consumimos, en realidad también estamos desechando agua y también, hablando ya de otras cosas, electricidad y demás recursos que fueron consumidos para entregar ese producto de consumo. Adelante, por favor. El agua azul es el agua que se encuentra a nivel superficial, es decir, los ríos, los lagos, las presas, los mares, etcétera. El agua verde es el agua que se encuentra almacenada en el subsuelo, como por ejemplo en los mantos freáticos, o también que se encuentra en proceso de evaporación. Esta agua verde no podemos acceder a ella de manera, vamos a decirle, fácil o directa. Tenemos que tener diferentes procesos o actividades para poder aprovecharla. Y el agua gris es toda el agua contaminada por cualquier proceso, mayoritariamente por acción del hombre, por consumo personal o por procesos de producción. Algo que también les digo a las personas con las que trato el tema es que el agua se ha vuelto tan cotidiana para nosotros que minimizamos o incluso despreciamos todo el trabajo que hay que hacer para entregar el agua al consumidor. Nosotros damos por hecho que cuando abrimos una llave vamos a tener agua en la temperatura, en la presión y en la cantidad que requerimos. Nadie está pidiendo cuando construye una habitación, un departamento, un edificio de departamentos, nadie está esperando que haya fallas en el agua. Ya damos por hecho que existe ese servicio en las condiciones que lo necesitamos, pero realmente nunca nos ponemos a pensar que una vez que abrimos la llave y en cuanto esa agua toca nuestras manos, es más, prácticamente desde que sale de la llave, automáticamente ya se convierte en agua usada, agua para drenaje, agua sucia. Entonces, realmente todo el trabajo que se hace para llevar el agua a tu consumidor es enorme y requiere una gran cantidad de consumos y trabajo humano. Adelante, por favor. El estrés hídrico. Este es un estado de alta demanda de agua por parte de los consumidores y poca disponibilidad por parte de la fuente de abastecimiento. Este concepto de estrés hídrico de manera fácil lo podemos explicar cuando se requiere más agua de la que hay disponible. Y este estrés hídrico se puede experimentar o se puede sentir a nivel vivienda, a nivel fraccionamiento, a nivel ciudad, a nivel país y por supuesto a nivel planeta. Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ciudad del Cabo. Ahorita les voy a hablar un poco de ejemplo. Esta ciudad en Sudáfrica estuvo sometida a un fuerte estrés hídrico, es decir, había más demanda de agua de la agua que había disponible en la fuente y eso tuvo consecuencias que ahorita les vamos a comentar. Otro concepto también es el día cero. Es una fecha hipotética en el futuro en la cual una ciudad o asentamiento urbano bajo estrés hídrico se quedará sin agua a consecuencia del mal uso de los recursos hídricos o colapso de la fuente de abastecimiento. Esto, hablando de literatura técnica, es una situación que puede darse en cualquier ciudad cuando se acabe el agua. Es decir, el día cero es la cuenta regresiva hasta el día en que esta ciudad se va a quedar sin agua. Esto que estoy diciendo parece como sacado de una película de ciencia ficción, pero no lo es. Es cierto, existe, todas las ciudades tienen un día cero y tenemos el caso de Sudáfrica que llegó a su día cero. Adelante, por favor. Aquí está lo que ocurrió en Ciudad del Cabo. Los problemas fueron, los problemas por los cuales tuvieron un estrés hídrico y después llegaron a su día cero fueron sequías, falta de agua de lluvia en la ciudad y en zonas aledañas, un aumento en la población, consumo humano en bienes y servicios,
falta de fuentes alternativas, como por ejemplo el uso de agua de lluvia, también es otro tema muy interesante. La falta de concientización del uso del agua, es decir, un gran desperdicio del agua y un bajo aprovechamiento del agua. Aquí quiero hacer una separación, no es lo mismo consumir agua que aprovechar. Consumir agua es abrir la llave y usarla por usarla, incluso dejarla correr. Aprovecharla es que cada gota, cada litro que sea tomado de la instalación, de la fuente o de cualquier otro lugar, sea efectivamente aprovechado sin desperdicio o con el mínimo desperdicio de la misma. Esa es la diferencia entre consumo y aprovechamiento. Aquí a la derecha les muestro un cartel que estaba en centros comerciales, cines y demás áreas públicas allá en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde podemos leer que dice el letrero: crisis de agua, advertencia, crisis de agua, dejar de usar agua ahora, ¿sí? Esto, repito, es cierto, esto fue real, no es una película, no es algo que pueda ocurrir únicamente en la literatura, esto ocurrió en la realidad. ¿Podemos regresar una diapositiva, por favor? Aquí está el mapa, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, una ciudad rodeada prácticamente por agua, y aún así no pudieron aprovechar el agua de mar para superar la crisis de agua. El día cero en Sudáfrica se dio el 22 de abril del 2018. Es una información que ustedes pueden verificar, pueden consultar por su cuenta. Hay mucha información. Este caso nos dejó mucho conocimiento a todos los involucrados en la materia. Adelante, por favor. En México, las ciudades bajo estrés hídrico en el mundo está Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Superaron su día cero, al día de hoy tienen agua, pero no han podido superar el estado de estrés hídrico. Siguen también con sus problemas al día de hoy. También podemos mencionar Sao Paulo, Brasil. En la India también tenemos Bangalore, China, El Cairo, Indonesia, Moscú en Rusia, Estambul en Turquía, etcétera. Y en México, La Paz, Guanajuato, Aguascalientes, Tijuana y por supuesto la Ciudad de México, entre otras. Aquí hay un dato interesante. Parece que hubiera una falta de información al respecto y todas estas ciudades están bajo estrés hídrico, pero no hay una documentación técnica o legal o de manera oficial que nos permita establecer parámetros más precisos de la misma. Lo que sí es un hecho es que en los términos en los que están actualmente, todas estas ciudades están a la espera de su día cero. ¿Cuál es el día cero de cada ciudad? Bueno, pues esa es otra pregunta, pero todas estas ciudades tienen un día cero. Adelante, por favor. Ahora, la pregunta, ¿el agua en México alcanza para todos? Pues yo creo que la respuesta es fácil de comprender. Adelante, por favor. La respuesta es no, no alcanza para todos, o al menos no en los términos de equidad en los que podríamos pensar. Podemos ver simplemente en ciudades grandes como la Ciudad de México la cantidad de agua que se consume y se desperdicia, y también podemos ver, por ejemplo, en zonas rurales cómo padecen de esa agua. Si a esas ciudades o a esos lugares rurales de alguna manera se les pudiera dotar de agua en la misma cantidad o proporción que se le da a otras ciudades, y ni siquiera ciudades tan grandes como la Ciudad de México, sencillamente el agua no alcanzaría, así de sencillo. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Pues desarrollar una cultura del agua. Esa es la única solución que podemos hacer para resarcir este daño, este riesgo, y poder hacer que todos tengamos acceso al agua en una misma proporción y con equidad. Ahora bien, ¿qué es una cultura del agua? Esta definición es de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, personalmente es la que más me gusta, y la voy a leer tal cual. Dice: la cultura del agua es un conjunto de valores, actitudes, costumbres y hábitos que son transmitidos a un individuo o a una sociedad para crear una conciencia responsable sobre el uso racional, la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno, las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, aprovecharla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla. Es una definición un poco larga, ¿sí? Pero creo que se entiende todo lo que quiere decir. Aprovechar el agua es desde cómo la explotamos, cómo la conducimos, cómo la aprovechamos, y sobre todo no desperdiciarla, utilizar el agua de lluvia, educar a nuestros hijos, educarnos a nosotros como responsables de implementar actividades en nuestras empresas, etcétera, etcétera. Ya no basta con poner el excusado de descarga económica, descarga doble, ya no basta con poner mijitorios secos, eso, pues además de que se tiene que hacer, ya no se podría hacer otra cosa. O sea, ya uno cuando va a la tienda, ya no hay excusados de 18 litros, ¿no? Es como si quisiéramos conseguir un foco incandescente, ya no existen, ya solamente hay, y los fluorescentes también llaman de salida, ¿no?
ya son únicamente de LED. Entonces ya no es nada más hacer eso que ya sabemos que tenemos que hacer, tenemos que ir un paso más allá. Adelante, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que podemos hacer son muchas acciones. Desafortunadamente esas acciones a veces son un poco ocultas, un poco no tan visibles, no tan conocidas, pero son tan pequeñas como, por ejemplo, poner llaves de un cuarto de vuelta. Estas llaves abren y cierran en su totalidad con dar un cuarto de vuelta en la perilla, en la manija, lo que nosotros conocemos. Este tipo de llaves nos permite abrir y cerrar las llaves rápidamente. En este movimiento de apertura y cierre rápido, se reduce el agua que se desperdicia antes de la acción de utilización, y en estudios que hemos hecho se reduce hasta en un 20-25% el desperdicio de agua. Entonces, cambiando estas llaves en nuestra casa, estamos contribuyendo para poder ahorrar agua. Otra acción que podemos hacer es utilizar los productos de limpieza acorde a la superficie y tipo de contaminación, sobre todo en el área comercial y en el área industrial. Se comete mucho el error de consumir productos de limpieza que son cotidianos, es decir, de uso doméstico, de tiendas comerciales o de centros comerciales que todos conocemos, ¿no? Y realmente estos productos no están especializados para atacar el tipo de manchas y contaminantes que podemos encontrar en estos escenarios. De hecho, hay tiendas especializadas para nivel comercial e industrial donde se venden productos para este tipo de contaminantes. Un ejemplo rápido que les puedo poner, tuve un caso con una transportista, transportaban en los trailers carne de res y carne de pollo, y los vagones llegaban completamente sucios de sangre y estaban utilizando detergentes de los supermercados. Y pues evidentemente gastaban mucho detergente y mucha agua, porque esos detergentes no tienen la capacidad de remover esos contaminantes. La solución fue utilizar detergentes apropiados para eso, y dejaron de consumir tanto detergente y tanta agua. La segunda condición, esto es para nosotros los que estamos en el área de diseño, tenemos que considerar que la presión que se va a inyectar a los sistemas, una mayor presión en una instalación provoca un desperdicio, porque eso involucra un mayor desplazamiento de agua al momento de abrir la llave. También podemos en nuestras empresas revisar el procedimiento de limpieza, usar toallas de papel reciclado en combinación con trapos húmedos. Hay estudios que demuestran que dependiendo de la superficie y de la acción que se va a hacer, puede ser más costoso, hablando de detergente y de agua, limpiar con trapos húmedos con textiles que con toallas desechables de cartón, y viceversa, ¿no? Un ejemplo claro, los vidrios. Creo que todos hemos visto que se lavan, bueno, al menos yo siempre he visto que se lavan con papel, con periódico, con cosas por el estilo, ¿no? Eso representa también ahorro de agua. Una revisión periódica de los excusados. El mecanismo al interior de los excusados generalmente es el que tiene más fallas en todo un inmueble. Entonces, esta también se tiene que hacer una revisión periódica para evitar las fugas. Otra recomendación, una revisión periódica de cisternas, de tanques, tinacos, etcétera, para evitar que haya fugas sin conexiones o por un colapso del propio cuerpo de almacenamiento. También la revisión periódica de los flotadores, de cisternas, tanques y nuevamente de los excusados. Generalmente estas fallas en los flotadores provocan un sobrellenado y con ello un desperdicio del agua. Y sobre todo, hablando a nivel industrial, nivel comercial, capacitar al personal de cómo usar productos de limpieza y agua para que no desperdicien. Tenemos por experiencia que generalmente las personas que se dedican a este tipo de actividades tienen un nivel sociocultural, económico, educativo, pues limitado, y muchas veces ellos asocian la cantidad de detergente y la cantidad de agua con la limpieza. Es decir, consideran que más jabón y más agua es más limpio, y no necesariamente es así. Tiene que tener todo un protocolo dependiendo de la superficie y del contaminante a remover. Adelante, por favor. Ya para terminar, quiero decirles que el problema del desabasto, la sequía, la escasez de agua, no es algo que vaya a pasar en el futuro, es algo que ya está aquí, es algo que podemos sentir. Podemos hablar brevemente o extensamente de Nuevo León. Creo que estaría de sobra, está claro todo lo que está pasando allá, todos lo hemos visto. Pero también en la Ciudad de México podemos verlo en lugares como Iztapalapa, en Ecatepec, lugares que están dentro de la zona conurbada de la Ciudad de México. El problema de la escasez de agua es real, es tangible y es severo. Quizá nosotros no lo vemos porque estamos en una zona privilegiada donde no podemos percibirlo, pero créanme que de verdad el problema es muy grande. Y es algo que ya se está abordando desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de producto,
Es por eso que les presento esta siguiente imagen adelante. Esta es un grifo de agua con llave, ¿sí? Esto ya existe, ya se está comercializando. A la derecha está la página donde la pueden comprar. Es una tienda en línea, la famosa tienda que empieza con su nombre con la letra A. Y repito, esto existe. Y así como eso, hay una gama de productos para restringir el consumo de agua. Entonces, si no quieren ver esto en su lugar de trabajo, en el cine o en algún otro lado, tenemos que hacer algo. De verdad, esto es grave. Necesitamos hacer algo ya. Siguiente. Un gusto. Gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Espero haberles dejado algo. Gracias. Wow. MX.tv presentó. Wow. 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 MX.tv